¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, el fin de semana que acaba de pasar se realizó el Mundial de Yu-Gi-Oh! De este año, entonces vamos a hablar sobre lo que aconteció, qué sucedió con los decks, qué repercusiones va a tener este Mundial para tanto los formatos de OCG y TCG, elecciones de cartas de parte de los jugadores y unas cuantas cosas más. De esto va a tratar el video, así que vamos allá. Como ya mencioné, este fin de semana se llevó a cabo el Mundial, esto es para el fin de semana del 10 y el 11 de agosto. El gran ganador de todo el torneo fue el Salamangreat y de los 28 participantes del torneo que vinieron de todo el mundo, sabemos al menos 20 decks y estos se rompen de la siguiente manera. Fueron 9 Salamangreats, 7 Thunder Dragons puros, 2 Crusadia Thunder Dragon, un Sky Striker y un Trickstar. Ahora estoy seguro que el Salamangreat y el Sky Striker tuvieron más números, es decir, creo que Sky Striker debió haber sido, me parece que incluso 3 decks y los sobrantes deben de haber sido Salamangreat. Hay que recordar que para este evento se utiliza una combinación de ambas listas de los juegos, es decir, se combina tanto la de OCG y TCG con la novedad de que para este año no utilizamos la lista más reciente de TCG, sino que utilizamos la anterior. En esta anterior no teníamos golpes a los decks más potentes del formato, que estos eran los Orcust, los Thunder Dragon, los Sky Striker y los mismos Salamangreat, que se llevaron todo el evento. Por lo que teníamos cartas como Multiroll a 3, Salamangreat Circle a 3, Rusty Bardish todavía estaba legal, los Dragones de Caos se podían utilizar a 3, Eclipse Wyvern todavía era legal. Sumado a esto, tampoco se podían utilizar cartas que no fueran legales en los dos lados del juego, por lo que las cartas Danger no se pudieron utilizar. Para nuestro top 8 del torneo tuvimos 4 Salamangreats, 2 Thunder Dragon, un Crusadia Thunder Dragon y un Trickstar. Para el top 4 tuvimos 3 Salamangreats y un Crusadia Thunder Dragon, lo que ya demostraba el gran poderío que tenía el Salamangreat para este torneo, si es que no estaba ya claro desde los números iniciales. La final fue una mirror match entre Salamangreats. Ahora vamos a ver unas cuantas listas. Primero vamos a ver la lista del campeón. Todas las listas y perfiles que les voy a mostrar están en el canal de Lithium, por lo que si ustedes quieren más información, quieren saber el razonamiento detrás de muchas de estas cartas, les recomiendo que los revisen. Sobre la lista del campeón, primero que nada predijo de manera correcta que el meta del mundial iba a ser el Salamangreat, por lo que fue una increíble elección el uso del Mind Control en el main deck. No solamente esta carta es excelente para la mirror match, sino que debido a los golpes que tiene el Thunder Dragon, ya que solamente se puede utilizar un Thunder Dragon Colossus para este evento, el tener acceso a triple Infinite Impermanence y triple Mind Control hacía que se pudiera jugar contra este deck de una manera mucho más simple. Y para la mirror match esta carta fue inclusive mucho más importante porque los monstruos Link se podían tomar para poderlos reencarnar para tener nuestros propios monstruos Link de nuestro lado del campo, o simplemente se podrían robar piezas del oponente para poderlos usar para nuestras jugadas de Xyz o simplemente para empezar nuestras propias invocaciones de Link. La ausencia de Cult by the Grave en esta lista me llama mucho la atención y fue algo que se comentó a lo largo de toda la transmisión. Me parece que debido a la potencia que tiene el Salamangreat o en general cualquier deck competitivo, no utilizar Cult by the Grave quizás sea mucho más beneficioso por la parte de que estas pueden ser cartas extras para extender el combo, cartas para poder detener al oponente, y porque estos decks incluso son resistentes a muchas interrupciones, el Cult by the Grave no iba a servir de mucho en realidad. Usó 7 hand traps en la forma de 2 Effect Veiler, 2 Ash Blossom, que hay que recordar que esta está semilimitada en OCG, por eso solo se pudieron utilizar 2, y triple Infinite Impermanence. Me parece que resalta la ausencia del Fantastical Dragon Phantasmate, pero pudo haber muchos motivos para esto, como por ejemplo el meta del mundial, que quizás no esperaba ver decks que fueran tan vulnerables a otras hand traps, como por ejemplo Ghost Ogre, Fantastical Dragon Phantasmate, que ya lo mencioné, el Diddy Crow y otras. El uso de Pot of Desires en estas listas obtiene una mayor recompensa y un mayor castigo. Ya que solamente tenemos un Gazelle, si llegamos a removerla con el uso del Pot of Desires, es un juego bastante complicado de ganar, se vuelve bastante lento, no tenemos una forma de enviarnos las cartas a la Salamangreat que queramos al cementerio. Sin embargo, si ya tenemos a Salamangreat en nuestra mano o logramos tomarla, sea por la parte de Foxy, Salamangreat Circle, Flame Buffalo o cualquier carta que se le parezca, entonces el uso del Pot of Desires solamente va a hacer que tengamos muchas más cartas para poder extender nuestros combos o para poder interrumpir las jugadas del oponente. Precisamente por esto mismo también vemos el uso de doble Jack Jaguar, que también tiene muy buena sinergia con el uso del Flame Buffalo, 5 trampas Salamangreat, esto para poderlas sacar con el Foxy o simplemente para poder abrirlas con ellas de manera natural. Otra ausencia notable fue Fusion of Fire o Superpolimerización en el main. Si bien las tenía como side deck, muchos decidieron ir por estas cartas en el main deck. Por
último, el uso de Bagooska, el número 41 en el extra deck, me llama mucho la atención debido a la forma en que muchos juegan el Salamangreat. Obviamente cada jugador tiene elecciones personales para este deck, pero me parece que una de las cartas que cayó en mayor desuso fue el mismo Bagooska, aunque tiene bastante sentido para este evento por el hecho de que puede cancelar efectos de otros decks o incluso los mismos efectos de los Salamangreat. Sobre el segundo lugar hay que mencionar que de hecho fue el campeón del año pasado, lo que es bastante impresionante que haya logrado llegar incluso hasta la final de nuevo. La lista que utilizó era muchísimo más flexible respecto a lo que se podría enfrentar, es decir, tenía cartas para poderse enfrentar fácilmente al Salamangreat, al Sky Striker, al Thunder Dragon. Entonces este deck hubiera tenido una mucha mejor posibilidad si el torneo hubiera estado un poco más abierto, es decir, si hubiéramos visto un poco más de variedad. Para observaciones del deck, Didi Crow es una elección increíble como hand trap, daña muchísimo a decks como Salamangreat y Sky Striker. Esta lista utilizó 8 hand traps de main con la notable ausencia del Infinite Impermanence. La elección de triple Cosmic Cyclone fue algo bastante desafortunado porque si bien esto hubiera sido mucho más potente contra decks como por ejemplo Sky Striker o algún otro deck que utilizara muchas magias o trampas, el hecho es que para enfrentar a los Salamangreat, a menos de que el oponente no tuviera Roar, entonces realmente esta no va a tener ningún uso porque se va a activar el mismo Roar para poder detener el Cosmic Cyclone, por lo que el oponente simplemente estaría perdiendo 1000 puntos de vida. La elección de doble Flame Buffalo y un Lady Debug es bastante interesante. La mayoría de las listas utilizan triple Flame Buffalo y no utilizan Lady Debug, o en todo caso utilizan el triple Flame Buffalo y una Lady Debug, por lo que esto me llama bastante la atención. También vemos que esta lista jugó doble Jack Jaguar, por lo que ya expliqué. También tenemos a Foul en el main deck, que este sirve como un extender excelente, así como Raccoon en el side deck, que esta no es una elección muy popular, sin embargo me parece que le debe de haber servido bastante. Su blanco para superpolimerización simplemente era para los mismos Salamangreat y tenía cartas que eran bastante buenas contra las Sky Striker o simplemente contra campos ya establecidos, esto en la forma de Anti-Spell Fragrance y también como Evenly Match. También tenemos los perfiles del tercer y cuarto lugar, que fueron otro Salamangreat y un Thunder Dragon Crusadia. Por parte del jugador, Salamangreat utilizaba el Artifact Sanctum en el extra, así como Trap Trick para poder buscarse sus Impermanence, su Rage o su Compulsory. Cabe mencionar que utilizaba 12 hand traps, que me parece que es el número más alto, al menos para las listas Salamangreat, ya que hubo otro deck que utilizaba un mayor número de hand traps que ya les voy a mencionar en un momento. Por lo demás, la lista es bastante sólida, tenía cartas que eran muy buenas para poder enfrentarse a Sky Striker, sin embargo no fueron muy utilizadas por su baja representación. Por la parte del Crusadia Thunder Dragon, lo interesante de esta construcción fue que al no tener cartas Danger, utilizaba otras cartas que tendrían efectos similares por la parte de poder poner monstruos adicionales en el campo, cartas como Diffract Dragon y The Ascended of Thunder. Asimismo, recordemos que los dragones de caos aún estaban a 3 para este evento, por lo que las jugadas War Dragon tenían muchísima facilidad. Además de eso, lo único que considero destacar fue el uso del Psyframe Lord Z en el extra deck como una muy buena elección de tech. De otras listas tenemos en el top 8 una lista Trickstar que de sus 44 cartas de main deck, 16 eran hand traps, lo que nos recuerda lo que sucedió el año pasado con el mismo ganador del mundial. Además tenía otras cartas de poder como por ejemplo Pot of Extravagance, que nos permitía tener muchos más recursos de nuestro deck, Crackdown para poder robar monstruos del oponente y que no pueda armar su jugada, y Thunder King Rayo, que sirve como una especie de Mistake, un Thunder Dragon Colossus, y además esta misma carta puede negar una invocación especial. Tenemos otra lista Salamangreat del top 8 que no utiliza Lady Debug, tiene Super Poly en main deck y elecciones interesantes en el side deck, por ejemplo la Ghost Reaper para la Mirror, Galaxy Cyclone para la doble destrucción de magias y trampas, Summon Limit, que me parece que es increíble que no haya estado en muchos más decks. De su extra deck resalta mucho el uso de solamente 2 Salamangreat Veilings, así como un combo de Transcode Talker, Update Jammer y Topologic Bomber Dragon, que dan acceso a unas jugadas muy interesantes, como por ejemplo un doble ataque del Topologic Bomber Dragon, lo que nos puede generar Burn para nuestro lado del campo, el Transcode Talker que colinkeado no permite que se puedan seleccionar nuestros monstruos para efectos, el Update Jammer que nos brinda un doble ataque y muchas cosas más. Es un combo bastante interesante, por lo que si ustedes no lo han probado o no han probado ninguna de estas cartas en el deck de Salamangreat, se los recomiendo que lo intenten. Una lista Thunder Dragon que también hizo top 8 con 40 cartas en el main, utilizando 12 hand traps y una fuerte cantidad de cartas Thunder Dragon. A destacar de esta lista tenemos en el extra deck el uso de un Exi genérico de rango 8, que es el número 68, que evita la invocación de monstruos del cementerio, lo cual es algo bastante bueno contra decks como Salamangreat o los mismos Sky Striker. Asimismo vemos el Link BLS, que ya que al hacerlo con un monstruo de nivel 7 o superior, cosa que es algo bastante simple para los Thunder Dragon, no puede ser seleccionado por efectos. Este fue utilizado en lugar del Borrelsword. Esta tiene muchísima más versatilidad. Si bien no tiene una facilidad de poner tanto daño en el campo como lo hace el Borrelsword, el uso de sus diferentes efectos hace que esta carta sea muy útil. La última lista Salamangreat, que también tuvo top 8, es bastante promedio. El uso de
Super Poly en el main para romper campos establecidos, aunque esta fue más bien utilizada para la mirror de los Salamangreat. Debido a lo sólido que son las listas Salamangreat, no hay mucho que variar, por lo que muchas veces entra en juego la misma habilidad del jugador. Otras listas tuvimos un Crusadia que siempre quería ir segundo con la máxima cantidad de monstruos Crusadia posibles, ya que siempre y cuando abriéramos con un monstruo Crusadia y un monstruo que se pudiera invocar de manera especial a la flecha del mismo Crusadia, esto nos permitía poder hacer todo el combo de los War Dragon. El uso de 3 copias de Destrudo para poder pasar a Jassy, que este a su vez nos iba a traer a Maremare. Maremare tiene una flexibilidad increíble, nos puede ayudar para sacar la Synchro Justicia, nos puede servir para ir a una jugada Link. Me parece que esta lista es bastante interesante. También está en el canal de Lithium y esta sí se las recomiendo mucho que la revise. Por siempre querer ir segundo, tiene cartas como los mismos Kaijus, Red Reboot, que hacen que simplemente podamos desactivar la interacción del oponente y pasar a atacar por el juego. Asimismo tiene Denko Seca y Quakimeru Dragon si es que lo mandan ir primero o segundo, dependiendo mucho de lo que esté enfrentando. Otro deck a mencionar fue uno que vimos en el Dragon Duel, que era un Gren Mayu Wind Witch. Este siempre quería ir segundo y utilizaba muchísimas cartas para poder remover, para poder inflar sus mismos monstruos. Además utilizaba otras cartas para poder romper campos yendo segundo. Por ejemplo, tenía cartas como Kaiju, las Wind Witch que nos ayudaban a poder hacer que el oponente utilizara su interrupción, Dino Wrestler Pancratops y muchas otras. Se entiende que debido a la restricción para este torneo no tenía el uso de, me parece que es Orochi Dragon, es la carta que está apareciendo aquí, lo cual hace que este deck sea muchísimo más potente. Y debido a la demostración que tuvo en este torneo, no me extrañaría que esta se volviera una elección mucho más popular avanzando en el formato. Sobre el mundial como tal, yo esperaba ver una variedad muchísimo más amplia sobre decks. Si bien sabíamos que el Salamangreat era prácticamente el deck que llegaba mucho mejor para este evento, el hecho es que yo sí esperaba ver quizás algunas otras listas de otros decks que, como ya les había comentado, no se necesita tener tanta consistencia, simplemente se necesita ganar, me parece que son 5 o 6 duelos y haberse coronado campeón del mundo, lo cual me sorprende bastante esto. Thunder Dragon y Salamangreat fueron los decks que fueron mejor representados para este evento. Sin embargo, Thunder Dragon, si bien tiene la capacidad de que Colossus interrumpe de manera muy significativa las jugadas de los mismos Salamangreat, tenían cartas como Mind Control, Infinite Impermanence, y sumado a esto, siempre y cuando se tuvieran 2 monstruos de nivel 3 en el campo, se podía pasar a la jugada del Mirage Talio y el Mirage Talio iba a poder rebotar al Colossus, por lo que ni siquiera era un gran problema para los decks como tal. El gran problema es cuando se abren con puras cartas que buscan, lo cual imagino que sucedió en muchas ocasiones, pero también había muchas más cartas que podían dañar al Thunder Dragon. Como ya sucedió en años previos, el deck que tenía la mayor cantidad de piezas y que ya había probado su valía en el juego competitivo fue el que se llevó el mundial. En este caso fue el Salamangreat. Sky Striker fue un deck que muchos estábamos esperando que tuviera una mayor representación. Sin embargo, imagino que debido a las pruebas, el hecho de que muchos de los decks que participaron tienen acceso a cartas de destrucción hubiera sido un gran problema para el Sky Striker. Precisamente por esto considero que el Sky Striker no tuvo una mejor representación. La representación del Salamangreat en el torneo e incluso en el top 4, que fueron 3 y un Crusadia Thunder Dragon, me parece que resume bastante esto. La Mirror Match entre Salamangreat es bastante peculiar, es decir, es complicada porque muchas veces es muchísimo mejor no dejar nada en nuestro campo, nada en nuestro cementerio, porque tenemos muchas cartas que el oponente puede utilizar a su favor. Por ejemplo, tenemos la Super Polimerización, tenemos Fusion of Fire, que nos pueden quitar prácticamente monstruos de cualquier lado del campo, tenemos a Hita, que esta nos puede regresar cualquier carta del cementerio del oponente al nuestro, y si por ejemplo el oponente dejó su Salamangreat Gazelle en el cementerio y utilizamos el efecto de Hita para invocarlo al nuestro, entonces ese mismo Gazelle que invocamos nos va a poder tirar la carta que necesitamos al cementerio. O simplemente podemos robarnos algo del cementerio, utilizarlo como un material para una jugada Xyz, y el oponente no va a tener acceso a esa carta a menos de que nos destruya nuestro monstruo, o nosotros tiremos ese mismo monstruo como material de nuestro monstruo Xyz. Y bueno, obviamente Mind Control tuvo un brillo increíble este fin de semana. Realmente se puede debatir si sobre Mind Control ganó el mundial o no, y debido a lo que ya mencioné sobre la peculiaridad que tiene la Mirror del Salamangreat, honestamente este mundial fue bastante aburrido. Si ustedes nunca han visto una Mirror Match de Salamangreat, me imagino que debió haber sido algo bastante entretenido. Sin embargo, si ustedes ya tienen el deck o ya han visto Mirror de Salamangreat, la verdad es que se vuelve repetitivo muy pronto. Sumado a que la combinación de las dos listas abre la posibilidad de que alguien pueda crear un híbrido o que pueda llevar un deck que de una u otra manera el oponente o simplemente los jugadores como tal no esperaban. Desafortunadamente esto no fue así. Los jugadores fueron por la opción más potente, más consistente, y que estos fueron desafortunadamente los Salamangreat. Por lo que me parece que este mundial tristemente pasa
pasa sin pena ni gloria. Si se hubiera utilizado la nueva lista de TCG hubiera sido mucho más interesante. Salamangreat llega con solamente un círculo, Sky Striker llega solamente con multiroll, los Orcust todavía están golpeados. Me parece que si se hubiera usado esa lista hubiéramos visto decks mucho más creativos, quizás incluso hubiéramos visto otros decks Rogue brillar, como por ejemplo vimos una demostración de un deck péndulo, el hecho del Grand Maju fue algo bastante bueno, me parece que hubiéramos visto Subterror, incluso True Draco, que también vimos una demostración de True Draco muy impresionante considerando que no se tenía diagrama. Entonces, de nuevo, fue bastante desafortunado, pero fue así como se eligió el formato para el Mundial. Sobre qué repercusiones va a tener que Salamangreat haya ganado el Mundial para ambos lados del juego, me parece algo muy interesante de hablar. Primero que nada, para OCG, para las primeras 2 semanas para el formato competitivo de OCG, vimos que Salamangreat todavía estaba allí, esto utilizando triple Salamangreat Circle y un Salamangreat Gazelle, que fue exactamente como lo tuvimos para el Mundial. Pero hay que recordar que ya empiezan allí las diferencias con OCG, por ejemplo, ellos tienen acceso a triple Maxi, tienen acceso a Crystron Needle Fiber y muchas cartas más. Ya estamos a la mitad del formato de OCG, es decir, estamos a un mes y medio de que salga su nueva lista. Y por ahora los mejores decks son todavía Sky Striker a pesar de la cantidad increíble de golpes que tiene en su haber y el Dragon Link, que es básicamente War Dragon Turbo. El Salamangreat todavía está haciendo el intento por hacer top, pero me parece que es muy similar a lo que sucedió hace 3 años con el Blue Eyes. El Blue Eyes no fue golpeado porque hubo decks que lo eclipsaron completamente, entonces considero que podría suceder que el Salamangreat se quede exactamente así como está en OCG, esto debido a que todavía hay decks que son mucho mejores que el mismo Salamangreat, aunque tampoco dudaría que golpearan al Salamangreat simplemente para que no estuviera haciendo tanto top, quizás no de la forma tan severa en que lo hizo TCG, quizás bajaran el círculo a 2 o algo similar. Sin embargo, tendremos que esperar alrededor de un mes para ver qué es lo que nos trae la lista de OCG. Por la parte de TCG, el Salamangreat está increíblemente golpeado aquí, solamente tenemos una Gacela y un círculo, y al menos por resultados recientes de torneos que hemos tenido, si bien no hemos tenido un torneo grande como por ejemplo un YCS, algo que demuestre qué tan golpeado, qué tan mermado o qué tan fuerte sigue siendo el Salamangreat, para los torneos que sí hemos tenido hasta ahora tenemos que obviamente el Thunder Dragon, Crusadia, Danger, lo que sea que le quieran poner allí, sigue siendo el deck más fuerte del formato, esto debido a que los golpes como tal no afectaron su funcionamiento. Sky Striker todavía está en un increíble sólido segundo lugar a pesar de que un multiroll está a 2, y si bien también hemos visto que el Salamangreat ha seguido haciendo top, el hecho es que es una construcción bastante frágil. De nuevo hay que esperar a ver cómo evoluciona el formato, sin embargo considero que los golpes que tiene el Salamangreat son suficientes para ponerlo en su lugar. Sin embargo, si a pesar de esto por haber ganado el Mundial todavía reciben golpes adicionales, pues la verdad es que tengo mucha curiosidad de cómo va a ser. Hay gente que quiere que Sanctuary se vaya prohibido, que Baylink se vaya prohibido, que Sunlight Wolf caiga a 2, en fin, cada uno quiere sus golpes diferentes para el deck, pero la verdad es que pienso que el deck está lo suficientemente golpeado así, tiene problemas de consistencia, enfrentarse a Thunder Dragon ya no es tan fácil como lo solía ser. Sin embargo, tendremos que esperar hasta octubre para la nueva lista y saber si el Salamangreat va a recibir un golpe nuevo o si simplemente se va a quedar así. Como comentarios adicionales, la transmisión del Mundial mejoró bastante por la parte de los tiempos, es decir, considerando años pasados que simplemente teníamos un fondo animado y no había absolutamente nada, simplemente en algún momento aparecía un contador avisándonos que faltaban 40 minutos, 1 hora, 20 minutos para el siguiente juego, para tener algo en pantalla. Me parece que de eso a lo que tuvimos este Mundial fue una mejora considerable. Aún así la transmisión tuvo bastante problemas, lo cual es increíble considerando que el Mundial no fue transmitido en vivo, todo fue grabado previamente. Se mostró bastante del Mundial, es decir, me parece que la rotación era bastante buena. Nos mostraban un duelo del torneo principal, nos mostraban un duelo de Dragon Duel, luego Duel Links, luego quizás otra vez torneo principal, Duel Links, torneo principal. Me parece que desde que empezaban la transmisión realmente no había mucho tiempo muerto, lo cual eso me agradó bastante, considerando cómo fueron transmisiones en años pasados, que de nuevo teníamos muchísimo tiempo muerto y no había nada en pantalla como tal. Se invitó a creadores de contenido muy populares a que pudieran cubrir el Mundial. Vimos por ejemplo a Lithium, a Team APS, a Tom Box de MST TV, lo que me recuerda que Striker Dragon, que es una carta que va a ayudar bastante a la estrategia de los Rocket como tal, ya fue confirmado que va a llegar en el Chaos Impact como una de las 8 importaciones. También a los participantes, y me parece que a algunos asistentes a este torneo se les dieron las megalatas, cajas del Feast of the Gadgets y unos cuantos Structure del Rocket Revolt. Del Structure realmente no hay nada que decir porque ya tenemos el spoiler completo, sin embargo del Feast of the Gadgets y de la megalata ya tenemos la mayoría de las cartas confirmadas. Por la parte del Feast of the Gadgets ya tenemos las 60 cartas confirmadas y tenemos unas cuantas sorpresas y muchas cosas que vamos a hablar, pero esto va a ser en otro video. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme
Déjenme en los comentarios qué les pareció el mundial. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les aburrió? ¿Están esperando ustedes que el Salamangreat tenga un golpe adicional en TCG por haber ganado el mundial? En lo personal, como ya les mencioné, considero que el Salamangreat ya está bastante golpeado, por lo que no creo que vaya a tener un golpe adicional. Sumado a que los promos nuevos que van a venir en la Megalata son cartas muy potentes, pero esto lo vamos a hablar en otro video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.